Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Yo soy Daniel Pacheco. ¿Qué pasa en la Policía Nacional de Colombia? El problema es que allá adentro pasa de todo y al final no pasa nada. Hace más de 2 meses en Bogotá la policía mató a golpes a un hombre que había detenido por alegar mientras iba a comprar más trago para tomárselo en su casa. El señor se llamaba Javier Ordóñez. El asesinato de Javier Ordóñez desató una indignación ciudadana reprimida contra la policía que había en Bogotá por meses de abusos durante la pandemia, y la Policía Metropolitana de Bogotá respondió a esas manifestaciones, muchas de ellas sí violentas, disparándole a la gente. Murieron 10 personas, más de 70 quedaron heridas de bala. 2 meses después no ha pasado nada. No ha renunciado ni un teniente, cero responsabilidad, poco avance en las investigaciones, por ahora total impunidad. Después de eso supimos que 8 personas en custodia de la policía en una estación en Soacha murieron por quemaduras luego de un incendio provocado por ellos mismos, pero que la policía no supo controlar y no logró sacar a esa gente a tiempo. Familiares además denuncian negligencia y hasta dolo. Los escucharon quemarse vivos en la estación de Soacha y la policía hizo muy poco. Ni un teniente ha renunciado, cero responsabilidad y por ahora total impunidad. Ya desde hace varios meses veníamos escuchando de una pelea interna muy dura en la cúpula de la policía por temas de corrupción. El comandante de este cuerpo armado de más de 160.000 personas, el general Ateortúa, mandó al inspector general, al otro señor, de vacaciones por 400 días. El inspector general que investigaba a Ateortúa por corrupción en la construcción de unas instalaciones policiales en el Tolima. La cosa se veía tan mal que incluso en ese momento el gobierno hizo algo, pues se veía tan mal que un investigado mandara a su investigador 400 días de vacaciones. Iván Duque medió en el tema y se echaron para atrás las vacaciones. Hoy de nuevo surgen más detalles de esta pelea interna en lo más alto de la cúpula de la policía, con el inspector Salamanca acusando al hoy comandante de la policía de obstruir la investigación, de borrar evidencia y de amenazar a su familia. Pero no pasa nada, ni un teniente ha renunciado, cero responsabilidad y por ahora total impunidad. Aquí arranca Zona Franca. Estamos aquí en Zona Franca, estamos en directo, muchachos. ¿Qué horas tengo? No tengo la hora aquí. 9:01. Tengo invitado hoy en el set. Me acompaña el concejal de Bogotá, Diego Cancino. Diego Cancino es filósofo de la Universidad Nacional, el primer filósofo en llegar al Consejo de Bogotá, probablemente. ¿Cómo está, Diego? Daniel, pues muy bien, mil gracias por esta invitación. Siempre es un placer estar acá en Zona Franca. Diego, vamos a hablar un poquito esta noche de las investigaciones que usted ha ayudado a difundir, a hacer públicas acerca del hecho que causó la muerte de 8 personas, ¿cierto? 8 personas según el comandante de Cundinamarca, 9 personas según las madres y familiares de las víctimas. Entonces, ni siquiera tenemos claro cuánta gente se murió. No tenemos claro y la mayor cantidad de información es ambigua y contradictoria. Además de eso, hoy tal vez pudieron ver en noticias, hay unos roces muy duros dentro de la cúpula de la Policía Nacional, un momento en el que el liderazgo de una entidad bajo la cual están adscritos cerca de 160.000 trabajadores colombianos, funcionarios públicos alrededor de todo el país, se debate en este momento. Voy a poner lo que dijo frente a la Procuraduría General de la Nación, que está investigando lo que pasa allá adentro, el general Salamanca. El general Salamanca es el inspector general de la policía, es como el fiscal adentro de la policía. Todavía no lo tengo, voy con Salamanca ahorita. Entonces, Diego, hablemos de lo que ha descubierto usted. ¿Sucedió hace cuánto tiempo esto? El 5 de septiembre, más de 2 meses, una serie de muchachos que estaban en privación de libertad en la estación de San Mateo, alrededor de 20 muchachos o 16 muchachos, u 11 muchachos, dependiendo de la versión del comandante de nuevo es que son 11, estaban recluidos por diferentes motivos y el 5 de septiembre a las 11 de la mañana reciben la visita de sus familiares. Entonces, esto ocurre incluso antes de lo que conocimos como el 9 de septiembre, que fue tal vez la jornada más negra de la Policía Nacional contra la ciudadanía bogotana en muchos años. Pasó incluso antes de eso y no se había conocido. No se había conocido.
fueron 5 días antes y no se había conocido fundamentalmente porque las mujeres, las madres, estaban cundidas de terror, estaban cundidas de miedo, porque horas después de todo esto empiezan a recibir amenazas, hostigamientos, panfletos de las Águilas Negras, pero además los policías se les acercaban y les decían, es mejor que no hable para que no haya más Y entonces quemados. estaban estos muchachos detenidos en una estación de policía, es decir, no estaban judicializados todavía, y la versión es que algunos de ellos hicieron un incendio adentro de las celdas porque estaban insatisfechos, estaban protestando contra la policía, contra sus condiciones de detención, querían ver a sus familiares que estaban justo ahí afuera. Este incendio se salió de control, la policía no actuó de manera suficientemente rápida para poderlo sacar, murió uno adentro y 8 murieron, o 9, uno adentro, 7 u 8 murieron después. Exactamente. De los 11 que estaban adentro, de los 12 o de los 13, todavía no sabemos. Todavía no sabemos, pero lo grave no solo es eso, Daniel, sino que días anteriores estos muchachos, según los testimonios, estaban, digamos, siendo víctimas de desnudez forzada. A las 3 de la mañana los despertaban, los obligaban a desnudarse, los llenaban de agua fría con duchas, pero también los amenazaban, parece, pero también les daban comida, picha, cada 5 días para que aguantaran hambre. Y ese día, como usted dice, pues no pudieron recibir a sus familiares y entre 11 y 3 de la tarde un muchacho se desespera y prende fuego a un colchón. Colchón que se habría podido apagar inmediatamente o desde afuera, desde la ventana, también con agua o como con una manguera que le quitan esa manguera a la mamá, haber apagado el fuego. ¿Por qué dejaron que el fuego llegara a ese nivel que vimos en los videos? Y entonces, Diego, tenemos este hecho después de lo que pasó el 9 de septiembre aquí en Bogotá y también en Soacha, donde hubo 3 muertos esa noche. Antes de eso habíamos tenido, después de eso llegó el fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenándole al gobierno hacer unos cambios en los protocolos, ordenándole pedir disculpas por los excesos de fuerza que llevaron a la muerte de Dylan Cruz hace un año. Y todo esto en medio de este debate que ahora se da por corrupción en la cúpula de la Policía Nacional. Entonces ahora vuelvo a ese tema inicial, que es el del inspector general de la policía, que es como un fiscal, un investigador adentro de la Policía Nacional, el general Salamanca, que dice esto acerca de su superior, el comandante de la policía, el general Ate Ortúa. Entonces yo le digo, mi general, aparte de todo esto que estoy encontrando, estoy decepcionado de usted, porque encuentro también que durante su paso como inspector general, usted archivó investigaciones que no se debían archivar. Se me va ya con vacaciones. Mi general, ¿por qué esa decisión suya? Aún quedo más sorprendido. Si yo ya disfruté de vacaciones, la disfruté en junio pasado. Y usted ahora me da la orden que yo salga con vacaciones, donde le acabo de mencionar que estoy adelantando investigaciones graves contra la corrupción de la policía. Entonces no es usual escuchar a un hombre que está bajo el mando de otro hablar de su superior así, menos en una organización jerárquica tan estricta como la Policía Nacional. Esta es una pelea que lleva meses y frente a la cual hay unas divisiones profundas dentro de la Policía Nacional. Usted dijo que se está metiendo en este tema. Hablemos un poquito de lo que es tal vez la causa estructural de todos estos otros problemas muy graves también, que es el problema de mando y control dentro de la policía. ¿Qué sabe usted al respecto? Pues acá hay una crisis de mando, acá hay una serie de incoherencias, aquí no hay una consistencia en las prácticas de la policía y quizás, como ha dicho la Corte Suprema, acá hay un mandato sistemático, no de todos los policías, porque hay que decir que hay policías admirables, pero sí quizás en la cúpula y en la estructura de la policía una responsabilidad y un tipo de prácticas sistemáticas, intencionales para maltratar a la ciudadanía. La policía tiene un mandato y es cuidar la democracia, cuidar la convivencia, construir paz. Y parece que las acciones cada vez más son contrarias a ese mandato constitucional. Y eso se refleja también en la crisis de la cúpula, donde hay contradicciones, donde hay peleas, donde hay violencias, donde hay amenazas además entre ellos.
porque acá el que canta Salamanca la paga. Salamanca dice, a mí me están amenazando a mi familia. Salamanca que está en este proceso de denuncia de su superior, que Ateortúa era antes el policía que tenía el cargo que él tiene ahora, inspector de la policía, y no se declaró impedido en una investigación por corrupción por la construcción de unas casas fiscales en el Tolima. Quiero meter a esta discusión también a Jerónimo Castillo. Jerónimo trabaja en la Fundación Ideas para la Paz, ha desarrollado su carrera enfocado en la seguridad ciudadana y ha estado por aquí en este programa ya un par de veces. ¿Cómo está, Jerónimo? Buenas noches. Hola, Pacheco, buenas noches. Diego, buenas noches. ¿Cómo les va? Todo bien. Jerónimo, todo bien. un saludo de reconocimiento profundo. Jerónimo, cuénteme, usted nos había estado escuchando, gracias ahí por la paciencia. Cuénteme, entrando a esta pregunta de lo que está pasando arriba, y tal vez podemos ir empezando por arriba y después bajando a lo que es más puntual y más estructural y las propuestas para el futuro. ¿Qué está viendo usted? Creo que tenemos delay, ¿o no me está escuchando? Sí, mire, Daniel. Sí, no, lo estoy oyendo. ¿Me oye? Yo creo que tengo un delay, entonces voy a seguir hablando. Pero fíjese que frente a las crisis anteriores que habíamos tenido en la policía, la solución que siempre se había presentado era un cambio inmediato de cúpula. Lo interesante que estamos viendo en este caso es que la solicitud de cambio de cúpula viene desde el mismo interior de la policía, lo cual revela un problema que ha existido desde siempre, pero que no se ha querido, revela como dos problemas que no se han querido ver. Uno, que la estructura de la policía, por más que sea una policía unificada y de carácter nacional, es una policía que tiene estructura feudal a su interior. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que exista una única cabeza, hay de todas maneras una decisión, y eso lo estamos viendo claramente con la posición del inspector general frente a la búsqueda de una sustitución de una cúpula. Yo no creo que eso sea un fenómeno sano. Pero por el otro lado, lo que estamos observando también es una debilidad del poder civil en la toma de soluciones de un problema que ha venido desarrollando de manera sistemática. Eso en cuanto a lo que se refiere desde el punto de vista institucional, creo que es muy revelador ese evento en esas dos direcciones. Y creo que este punto es clave, que hay una división en la Policía Nacional no es ningún secreto. A esta discusión voy a meter una entrevista que le hice a Daniel Mejía, ex secretario de Seguridad de Bogotá, quien apunta en ese mismo lado. Él no puede responder, así que le pueden decir ustedes lo que quieran, Jerónimo o Diego, pero no va a poder responder. Muchas gracias. Pero de entrada, Mejía explica y le pone nombres propios a esta división que hay dentro de la cúpula. En la cúpula de la policía hay unas divisiones muy notorias que se han hecho manifiestas en unas discusiones que ha habido entre el director general, el inspector general, a veces el subdirector general de la policía, el general Moreno, también entra, digamos, en estas discusiones. Y eso, de alguna manera, tiene implicaciones sobre el mando y control al interior de la institución. El mando y control a nivel alto en las regionales de policía, en los comandantes de departamento, en las direcciones especializadas, porque de alguna manera no se puede negar que hay una división que se dio muy fuerte entre el general Ateortúa y el general Salamanca tras esa discusión que tuvieron alrededor de una investigación que adelantaba la Inspección General. Y estas son divisiones, uno no se sabe los nombres, pero creo que esto está teniendo un efecto profundo en la policía y en la percepción que la ciudadanía en general tiene hacia la policía. Les voy a poner aquí los últimos datos de la encuesta Gallup, creo que los tengo hasta agosto, y lo que muestra la encuesta Gallup, que ha hecho un seguimiento de opinión pública, el más largo que hay en Colombia, es que la imagen negativa, esta es la imagen desfavorable de la Policía Nacional, no estaba en un punto tan alto desde hace mucho tiempo, es decir, había tenido unos altibajos y viene de un proceso de desmejoramiento desde el año 2013, había tenido una caída importante ahí, obviamente después del atentado de la Escuela General Santander baja la imagen desfavorable, también baja mucho cuando empieza la pandemia.
¿cierto? En medio de la solidaridad en general de la gente con todas sus instituciones, pero vuelve a subir muy rápidamente y está en uno de sus puntos más altos desde que Gallup hace mediciones. Lo que está pasando ya ha generado además la actuación de entidades de control. Les voy a poner nada más lo que tengo el comunicado de la Procuraduría, muchachos. El comunicado de la Procuraduría que sacó hoy luego de escuchar al general Salamanca, el que es el inspector general, y entonces dice la Procuraduría en desarrollo del juicio disciplinario que adelanta contra el director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, el juicio disciplinario que les conté acerca de las casas fiscales en el Tolima, ordenó la práctica de pruebas al aplicativo SIJUR, el Sistema de Información Jurídico de la institución, para establecer la veracidad de las versiones sobre la posible manipulación para la eventual adulteración de datos. Es decir, en la investigación sobre el comandante de la policía quiere verificar la Procuraduría, y eso lo sabremos en los próximos días, si ha habido manipulación de datos. Y esto va a un punto central de los problemas que ha tenido la policía, Diego, y es que además de haber cometido excesos o cometido abusos, las investigaciones de esos abusos han tenido muchos problemas. Acá hay manipulación de datos, acá hay una impunidad casi total. El nivel de impunidad de Colombia es de los más altos de América Latina y del mundo, pero en especial la impunidad en los casos de abuso, criminalidad policial, para decirlo francamente, pues es casi del 100%. Y muchos de esos casos se van al fuero militar y ahí ya, digamos, la justicia desaparece totalmente porque son militares juzgándose a ellos mismos. Y la manipulación de la información. Es que en muchos casos lo que hacen es cambiar las pruebas o cambiar las escenas del crimen o taparse unos a otros. Y quien quiere denunciar al interior de la policía, según información que nosotros tenemos, los amenazan y amenazan a las familias. Y ha habido casos de pique quizás, donde la gente que quiere hablar o canta, pues paga profundamente Diego, al interior ¿usted ha de la tenido institución. consecuencias, digamos, para su seguridad? Un concejal de Bogotá no necesita demasiada seguridad. ¿Usted ha sentido que hacer estas denuncias ha generado un perfil de seguridad más alto que necesita usted? Pues amenazas no he recibido, mi familia tampoco, afortunadamente, pero pues hay que andar pues con el carro blindado y con un policía que está cuidándonos. Pero Daniel. Sí. Mire, yo creo que esta discusión sobre el director de la policía y el inspector es una discusión muy importante, pero yo creo que aquí hay unos elementos de la cotidiana, porque le decía que la estrategia siempre ha sido como el cambio de la cúpula. Y uno ve que en este momento, ante la falta de un liderazgo civil claro, lo que hay es una solicitud interna de cambio de la cúpula. El gran lío de eso es que el cambio de la cúpula al final del día no soluciona los problemas. Y usted hacía mención a la encuesta de Gallup. La encuesta de Gallup, digamos, había tenido una disminución del 70%, que era como su punto más alto, al 43% de favorabilidad con la policía. Pero en las encuestas que nosotros hemos realizado, y cuando usted observa la encuesta de la Cámara de Comercio, que la encuesta de Gallup es una encuesta de carácter telefónico, la de la Cámara de Comercio es una encuesta de interceptación en hogar, y nosotros también hemos hecho encuestas en hogares. Lo que usted encuentra básicamente es más o menos que 1 de cada 3 personas tiene una calificación positiva sobre la policía. Es decir, el funcionamiento cotidiano de la policía es negativo. Eso es lo que nosotros tenemos que entrar a discutir. Yo entiendo, digamos, que es muy relevante los casos, digamos, el caso de San Mateo que menciona Diego me parece tenebroso, lo que nosotros vimos el 21N me parece tenebroso, pero el problema es que nosotros vemos casos de manera sistemática tenebrosos y realmente no encontramos una solución. Ahí eso se debe claramente a una falta de liderazgo civil. El liderazgo civil tiene en sus manos, para empezar, lo que la ley 62 establece, que es una comisión amplia de participación ciudadana para entrar a reformular o a plantear mejoras para la institución policial. Pero lo que nosotros nos vamos encontrando es que realmente no hay ese liderazgo. Y ese liderazgo también se ve... Y Jerónimo, y ese liderazgo, pongámosle nombre propio, ese liderazgo es el liderazgo del ministro de Defensa y del presidente de la República. Desde el viceministro Jairo García, que hasta el presidente de la República, tienen una responsabilidad en estos casos, y me voy a referir porque es que también es muy preocupante, por ejemplo, cuando usted ve los datos de la encuesta de la Cámara de Comercio, cómo realmente la Secretaría de Seguridad, y lástima que Daniel no estuviera ahí para respondernos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Bogotá
no generó ningún cambio en la percepción de los ciudadanos frente a las condiciones de seguridad. Por ahí, ahorita más Pero adelante, 19%, Jerónimo, le tengo algo de eso. Le tengo algo de eso y si quieren nos Vale. podemos meter en el tema de Bogotá. No va a responder, pero yo ya sé que lo que respondió y lo podemos jugar ahí, hacer un diálogo. Déjeme solamente seguir con este tema del resultado de las investigaciones judiciales y disciplinarias. Acuérdense que la policía es objeto de control también disciplinario de la Procuraduría General y de la Fiscalía, por supuesto. Sí. Juanse, dame el de investigaciones por Fiscalía. Sí, entonces La Silla Vacía hizo un ejercicio muy bueno que publica hoy o ayer hizo un gran derecho de petición para saber en qué iban las investigaciones. Entonces, este es el estado de los casos de abuso policial reportados en la Fiscalía General de la Nación. Son datos entre 2016 y 2020. Entonces, ha recibido más de, eso que me da, más de casi como 8.000 denuncias de abuso policial. De esas, hay 5.179 inactivas en la Fiscalía, hay 2.000 activas y hay 0 condenas. 0 condenas, 0 condenas. Tenga en cuenta, Daniel, Esto es ¿sí? tenga en cuenta que estoy casi seguro que el 80% o el 70% de esos datos son entre el 21 de noviembre, 22 y 23 de noviembre, y a su vez en pandemia. Se triplicaron los casos de abuso policial en pandemia en términos de violencia sexual, de desaparición forzada y de detenciones arbitrarias que llaman traslado por protección. Aquí de 7.491 denuncias de abuso policial, hay 0 condenas de denuncias de abuso policial que comienzan a ser recogidas en el 2016. ¿Cómo le va a la policía en la Procuraduría? Y este es el lado disciplinario y aquí el panorama es igual de desolador. Tengo el de investigaciones Procuraduría, Juanse. Ahí va. Y entonces, fíjese, hay estados... Ese es, sí. Ese es, sí señor. Estados de uso de abusos policiales en la Procuraduría. Entonces, de todas han sido trasladadas a la Procuraduría 2.296, archivadas 113, y hay solamente un caso de una sanción. Estamos hablando de 4 años de investigaciones en la Procuraduría. Jerónimo, yo no sé si usted tenía datos similares, pero es decir, hay un escenario que es apabullante de impunidad, apabullante. Digamos, ahí acuérdese que nosotros hace un año hicimos un análisis comparativo con respecto a América Latina, algunos países de América Latina, México, Brasil, Venezuela y nosotros sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Y nos encontrábamos con las mismas situaciones donde no hay realmente una investigación, donde además, como lo decía Diego, el acceso a la información es muy compleja. Usted, digamos, incluso con derechos de petición, en este momento están respondiendo también un poco por la crisis, pero normalmente siempre se amparan en temas de seguridad y de inteligencia para responder. Y eso ha generado esta sensación absoluta de impunidad, porque la mayor parte de las investigaciones son archivadas o las personas son exculpadas. Pero eso no solamente pasa, y siempre lo mencionamos, no solamente pasa con respecto al abuso frente al ciudadano, sino entre ellos mismos. No es sino que usted se fije el desarrollo que tuvo el caso de la Comunidad del Anillo y finalmente la exculpación de todos los que estaban involucrados, y como lo dice Diego, el que canta sale, y pues este muchacho Ángelo que quedó por fuera de las fuerzas sin ninguna protección. Entonces, ni siquiera el sistema es eficiente para poder entrar a analizar las condiciones de vigilancia y de control al interior de la institución. Yo por eso también me tomaría con pinzas las declaraciones del inspector de policía, porque lo peor es que nosotros también desde el Poder Civil, desde la ciudadanía y los que están en el mando civil, entráramos en el juego que está definiendo la misma institucionalidad policial. Claro. Voy a hacer una breve pausa. Espérate, aquí seguimos, Jerónimo. Una cosa. Vale. Voy a hacer una pausa breve, vamos a comerciales y seguimos esta discusión en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 minutos, estamos en directo desde Bogotá. Hablamos de la crisis institucional que hay en la policía, crisis de credibilidad frente a la ciudadanía, crisis en su cúpula, hay peleas duras entre ellos, se están sacando los trapos y hay además una crisis de justicia frente a los excesos terribles que hemos visto durante los últimos meses cometidos por la Policía Nacional. Hay que cambiar la cúpula.
Creo que hay personas incluso que habían estado cerca al gobierno, cerca a la visión y cerca a la institución, que están diciendo que sí. Uno de ellos es Daniel Mejía, como les conté, lo entrevisté más temprano, y frente a esa pregunta, esto es lo que responde. Sí, yo creo que sí, y pasó lo mismo con el ejército. Con el anterior comandante del ejército pasó lo mismo. El gobierno nacional se demoró, a mi juicio, se demoró mucho en tomar decisiones a pesar de toda la evidencia que existía, y eso termina, como terminó con el ejército en su momento, en una, digamos, en una falta de confianza de la ciudadanía hacia instituciones tan importantes como son la policía y el ejército, y en general todas las fuerzas armadas y las fuerzas militares. Entonces, hay responsabilidades y hay responsabilidades que se deben asumir cuando se cometen errores recurrentes y de este tipo, donde hay, digamos, exceso de uso de fuerza y temas muy delicados que terminan, por ejemplo, en la muerte de personas. Ese es Daniel Mejía. Tengo aquí una conversación con Diego Cancino, concejal de la ciudad de Bogotá, del Partido Verde, que está aquí, y con Jerónimo Castillo, que nos acompaña vía videollamado, que está, Jerónimo Castillo trabaja con la Fundación Unidas para la Paz. Entonces, la idea de que hay que cambiar de cúpula, decía Jerónimo, mire, eso no va a ser la solución, pero definitivamente, si no hay justicia, debe haber responsabilidad política, y de eso no ha habido absolutamente nada. ¿Alguien ha renunciado luego de lo que pasó aquí en Bogotá, en la metropolitana? No ha renunciado nadie, pero además, digamos, hay que cambiar la cúpula, hay que tener una responsabilidad política, pero también tienen que asumir la policía una culpa. La Corte Suprema de Justicia le dijo a los militares, a la policía, al ministro de Defensa, que pidiera perdón, y no lo hizo. Y acá necesitamos sí, también... pidió después en el Congreso, pero ya acá obligado, Claro, cuando pero además sobre otros hechos y no sobre lo que le dijo la Corte Suprema de Justicia. Y necesitamos que la policía, en términos de construcción de paz, haga un proceso de verdad, justicia, reparación y sobre todo prometer no repetición. Porque acá lo que está pasando son unas prácticas delictivas. Es que acá hubo una masacre el 9, 10, 11 de septiembre y no pasa nada. El presidente de la República, en vez de asumir la responsabilidad política, lo que hace es disfrazarse de policía, adelantarse al Halloween y dar una patente de corso, como también lo hace el ministro de Defensa, para que estas prácticas sigan. Hay que cambiar la cúpula militar, pero también hay que tener una responsabilidad política que no la han asumido. Y Jerónimo, y déjeme ahí preguntarle, es decir, ¿ya tengo a Jerónimo? Sí. Déjeme preguntarle, Jerónimo, ¿qué es lo que está pasando en el Ministerio de Defensa y en la Presidencia? Porque hay unos problemas que vienen de largo. De hecho, cuando Ateortúa trató de mandar a Salamanca de vacaciones 400 días, hermano, es que además, ¿a quién le cabe en la cabeza esa vaina? Duque lo frenó y hizo ahí como unas paces que ahora estamos viendo, eran unas paces que no sirvieron para nada. ¿Cuál es el cálculo o por qué el gobierno se siente amarrado que no puede cambiar? No, mire, yo creo que ahí hay una falla completa de manejo político de esta situación. Yo coincido, yo no estoy, digamos, no creo que la solución sea la cúpula, Sí. pero si usted lo ve desde el punto de vista político, es necesario remover la cúpula y un poquitico más allá, porque, digamos, no se trata tampoco de poner a Salamanca director de la policía. Yo creo que al gobierno le faltó contundencia hace un año, porque este es un problema que viene desde antes, y le faltó contundencia para tomar decisiones. Porque al final del día los civiles, digamos, en el caso de los civiles hay una tremenda asimetría en materia de conocimiento y en materia del funcionamiento de la institución policial y en materia del papel que los civiles tienen que jugar. Los civiles que han estado al frente o se han confundido en algunos casos con la policía o se han comportado, como lo revela la misma encuesta de la Cámara de Comercio, como personas que simplemente financian a la policía. Entonces, ahí la solución realmente es que también el liderazgo civil ha fallado. Y yo no solamente me referiría a los últimos casos, Diego, del 21N de septiembre, sino que me iría hacia atrás, hacia el 21N, y el premio del civil que estaba al frente de eso fue el viceministerio de Defensa. Entonces, el problema no es la policía, porque ojalá fuera el problema, tan sencillo fuera el problema de la policía. Nosotros tenemos una policía formada, con universidad, que presta servicios de cooperación al extranjero, pero nosotros no tenemos las mismas capacidades de operación desde el lado civil. Y la política de seguridad ciudadana, lo que tiene en su texto es la gran idea de decir que ahora para fortalecer esas capacidades tenemos que crear secretarías de seguridad ciudadana a lo largo del país. Uno,
eso no tiene nada que ver con la realidad de los municipios. Y dos, las secretarías de seguridad, como el caso de Bogotá, realmente son altamente cuestionadas por la ciudadanía y en otros casos están en manos de expolicías, que uno se pregunta, bueno, si no estuvo la policía, como quien está al frente de Medellín, ahora sí va a solucionar la situación de secretario de seguridad. O tenemos casos como el de Cúcuta, donde está el poder de incidencia de la policía, que han removido 3 veces los secretarios de seguridad Sí. que hay en esta Súmele, ciudad. Entonces, Jerónimo. aquí si no abarcamos, dime. Súmele, Jerónimo, que además el cuerpo de la policía debería ser un cuerpo civil y en este momento está dentro de un cuerpo militar. Eso hay que transformarlo. Y esta estructura bicéfala de la policía, donde la autoridad es el alcalde, pero el jefe máximo es el ministro de la metropolitana, pues lo vivimos el 9 y 10 y también el 21. Pero déjeme meter aquí a Daniel Mejía, que aquí creo que puede hablar con ustedes. Juanse, el full 8. De Daniel. Y entonces, obviamente el primer secretario de Seguridad de Bogotá, un defensor de esta idea que está criticando Jerónimo, de que la solución de seguridad ciudadana viene con esta creación burocrática e institucional. Pero él no lo ve así, no le parece que sea la institución, sino las personas que hoy la componen en la administración actual. Contraria? Infortunadamente, todo el esfuerzo que se hizo en la administración anterior de crear la Secretaría de Seguridad se ha venido desdibujando. Hugo Acero es un gran conocedor, es un gran analista, pero la alcaldesa le ha restado importancia a la Secretaría de Seguridad y se la ha vuelto a dar a la Secretaría de Gobierno, que tiene unos objetivos puramente políticos. El secretario de Gobierno actual de Bogotá tiene unas aspiraciones políticas y no tiene aspiraciones, no está enfocado, no debería estar enfocado en los problemas de seguridad. Es la persona encargada de los problemas de seguridad de la creación de la Secretaría, es el secretario de Seguridad. Y yo noto como una falta de respeto de la alcaldesa hacia Hugo Acero, que es un gran conocedor, un analista reconocido, una persona que conoce Bogotá, que conoce la policía, que puede manejar las cosas muy bien, pero le han quitado espacio para hacerlo y eso redunda de alguna manera en problemas de coordinación entre Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad y, muy importante, la Fiscalía General de la Nación, la seccional de Bogotá. La falta de respeto a la que se refiere ahí Daniel Mejía quedó plasmada en un video. No sé si esto sea algo que sucede y que muestra algo más profundo, pero este fue el momento que se movió, digamos, entre la opinión pública. Lo que hicieron fue expulsar absolutamente todo el mundo. Esto sin Coveco no era así. Bueno, pero nuestra tarea no es quejarnos de eso, nuestra tarea es donde estén apretarlos. Claro, y lo hemos venido haciendo, alcaldesa. Pues si me deja hablar, le digo. Bueno, está bien. Esa es su consideración, alcaldesa. No, mi hermano. Bueno, no, porque gracias. Aquí estamos con la alcaldesa. Ella sabe lo que hemos venido trabajando. Sí, pero ella si no lo hacemos sistemático, lo hacemos día y noche. Sino intermitente, no funciona. No ha sido. Lo surreal de esa escena, Jerónimo, usted que no la estaba viendo, es que es un video grabado por la misma alcaldesa. A ver, Diego, usted ahí... Lo conozco. Sí, es decir... Lo ubica, Jerónimo. Cuente, diga. Lo conozco, pero además a mí me preocupa. Digamos, yo creo que la conversación que se da entre Hugo y la señora alcaldesa es una conversación también entre dos compañeros de trabajo. Es decir, tampoco nos podemos aterrar porque digamos, si hubiera una filmación de muchas conversaciones que yo tengo con las personas que trabajan conmigo, digamos, la situación no sería distinta. A mí me preocupa más en ese video, por ejemplo, la relación que la alcaldesa tiene con los militares, que es una relación. Así como le puede dar órdenes a la policía, al comandante, a través del comandante de la policía de la metropolitana, ella no puede ordenar a los militares porque ahí sí hay una cadena de mando que es distinta. Y además los militares participan en el control de la ciudad, siempre y cuando los alcaldes reconocen su incapacidad para administrar ciertas cosas y piden la participación de los militares. Ese video lo que muestra es esa ignorancia frente al manejo de la seguridad. Y ahí lo preocupante. Yo creo que digamos, todo el mundo le tiene miedo a criticar a Hugo y digamos, yo creo que Hugo ha tenido que tener digamos, ha habido una situación con la pandemia inédita. Yo no creo que haya realmente esa diferencia entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad. Yo lo que creo es que la Secretaría de Seguridad, aparte de tener mucha burocracia y seguir comportándose un poco como el antiguo Fondo de Vigilancia de Seguridad, es poco los aportes que puede hacer. Es decir, ¿usted cree que no eran tan maravillosos los supuestos avances que había dejado Mejía de la alcaldía de Peñalosa? No, para nada. Si tú miras, Daniel, si tú miras, y perdón Diego, y te paso la palabra, si tú miras el informe que nosotros sacamos poco antes de las elecciones, contábamos cómo realmente
los gastos que se habían ido no eran gastos en prevención, eran gastos en dotación, gastos recurrentes. Es una ciudad más que ha invertido millones de pesos en cámaras de videovigilancia y ni siquiera ha planteado un esquema de vigilancia distinta. O sea, tenemos una cámara de vigilancia y un policía chateando debajo de la cámara. O sea, no hemos avanzado tampoco en eso. Hay 500 personas ahí metidas. Y déjeme ahí que quiero que Diego obviamente se meta y defienda a su alcaldesa. No, yo creo que acá lo que hay que hacer es una apuesta enorme por cultura ciudadana en la defensa de la seguridad, en defensa de la vida. Y ahí nosotros tenemos que interiorizar que el enfoque de cultura ciudadana es una regulación legal, que hay que tragarse entero ese tema, y la regulación legal también es ley por las malas para quien está incumpliendo la ley. Nosotros necesitamos, en coherencia desde la alcaldesa, la Secretaría de Seguridad, la policía, la ciudadanía, una investigación de un mapeo criminal de Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese mapeo criminal, ¿cómo está jugando la policía? Y eso tiene que ser una acción coherente. Pero también en esa articulación lo que nosotros necesitamos saber es cómo vamos a formar policías admirables, y vamos para allá, no Diego. solo con talleres. Y le metemos a la discusión acerca de la reforma ahorita que nos vayamos después de comerciales, pero quería preguntarle si cuando usted se va y se reúne con Claudia, siempre lo están así grabando, si las reuniones son todas así. Hace mucho no me reúno con Claudia, yo digamos solo con Claudia. Claro, pero también soy un concejal y un concejal requiere, digamos, la envergadura de concejal. Entonces no es que uno vaya y reúnase aquí o allá, porque uno también tiene que guardar independencia dentro de la democracia liberativa. Las reuniones que hemos tenido con Claudia son de bancada para discutir los proyectos como los ha tenido con otras bancadas. Voy a hacer una muy breve pausa, volvemos con esta discusión después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la policía, un problema que tiene un elemento nacional en su cúpula, una inacción del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el presidente de la República Iván Duque, unos hechos de exceso de fuerza que este país no había visto en mucho tiempo. Lo del 9 de septiembre aquí en Bogotá no lo había visto la ciudad, a la policía disparándole abiertamente a los ciudadanos, algunos de ellos sí, muy necios, vándalos, pónganle el nombre que quieren, pero no estaban echándole plomo a la policía como para recibir plomo de vuelta. Y nada justifica que un policía le eche plomo a otro ciudadano de esa manera, es decir... Pues sí, hay situaciones que sí, ¿no? De esa manera, ojo, sí. Porque le están tirando balas al pecho y además la policía lo que tiene que hacer es cuidar la vida de la ciudadanía. En San Cristóbal las escenas son absolutamente espeluznantes, porque parece una guerra, o sea, policías disparando por todo lado de manera irracional. Y déjeme meter otro elemento y es el tema de la seguridad ciudadana ahorita en medio de la pandemia. Vivimos una crisis de desempleo con pocos precedentes, una ya recesión económica que ha generado muchos problemas sociales y la sociedad responde de esta manera, en algunos casos con problemas de seguridad. Voy a poner una cosa que dice Daniel Mejía ahí y quiero probar esta hipótesis que tiene él con ustedes dos. La número 6, por favor. Ahí viene, ahí se está... Yo creo que detrás de esto está el aumento en la percepción de inseguridad en Bogotá. Las cifras objetivas de inseguridad en Bogotá de este año no son comparables con las del año pasado por el encierro, etcétera. Pero la percepción de inseguridad sí se ha deteriorado mucho y se ha deteriorado en un momento en donde muchos de los indicadores objetivos están bajando. Entonces la gente se siente desprotegida y se siente desprotegida de alguna manera porque está habiendo una división muy fuerte entre entidades e instituciones que deberían estar unidas, combatiendo la inseguridad en Bogotá, enfrentando los problemas de la protesta violenta. No, la protesta pacífica hay que acompañarla con gestores de convivencia, con policía, digamos, no armada, etcétera. Pero cuando hay vandalismo, cuando hay ataques a la infraestructura pública y privada de Bogotá, la policía tiene que responder. Es un mandato constitucional responder y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Y entonces lo que dice él ahí, Jerónimo, es básicamente hay un problema de percepción de seguridad, no de seguridad, porque la alcaldesa viene peleando con la policía. Y no sé si usted tiene una idea similar. No, yo no comparto, digamos, yo no comparto que eso sea la causa principal de la percepción de seguridad
Mire, Daniel, en las encuestas que nosotros hemos hecho y en las encuestas que y se hacen desde la Cámara de Comercio desde tiempo atrás, la percepción de seguridad está conectada directamente con las vulnerabilidades de las personas, vulnerabilidades de carácter social y económico, que son los principales factores que afectan a la gente. En las encuestas que nosotros hacemos, la salud, la educación, la vivienda y el empleo son las principales preocupaciones de los ciudadanos y la seguridad está muy por debajo. Pero eso siempre además, depende de la forma que usted lo explique, pero obviamente nosotros estamos viviendo vivimos una situación de pandemia donde no teníamos vacunas, donde teníamos déficit de las UCIs, donde éramos muy vulnerables, donde además tenemos consecuencias de carácter económico. Lo lógico es que tengamos una percepción de inseguridad creciente, porque realmente nuestras vidas hoy por hoy son bastante inciertas. Si usted va por el centro de cualquier ciudad, de Bogotá, de Medellín, de cualquier ciudad, usted se va a encontrar con una visual apocalíptica de posguerra. Almacenes cerrados, establecimientos cerrados. Eso le está dando a usted la sensación de pérdida de ciudad. Perdón, Diego. sí, digamos, y súmele eso, Jerónimo, y quien nos ve en Zona Franca, que además la policía está desmadrada y cada vez más. Desde el 21 de noviembre se concentraron el 80% del abuso policial, pero además lo que pasó el 9-10 de septiembre. Y acá hay una cantidad de abusos que nosotros hemos denunciado que son absoluta y completamente espeluznantes. Es que los hemos Violencia visto, Diego, sexual, en video. Es decir, la detenciones idea que arbitrarias, queda después los de esto... videos que acabamos de ver. La idea después de esto es que usted le puede disparar a civiles en Bogotá y no va a tener ninguna Y lo consecuencias. más grave ahí, Daniel, es que el 9-10 de septiembre la alcaldesa, en un liderazgo que sí hay que reconocer, dice, aquí no hay bala y aquí no hay armas. Y parece como si hubiera dado la orden contraria, porque en San Cristóbal lo que hace la policía es desobedecer la autoridad y empezar a echar más bala. ¿Por qué? Por esa estructura bicéfala pero la de la alcaldesa, policía. ¿por qué no ha hecho más? Es decir, no tiene... Porque aquí la policía, yo creo que hay un juego de poder, Daniel. Yo sí creo que acá hay unos intereses políticos y una fuerza política entre una alcaldesa, primera mujer lesbiana, dentro del patriarcalismo y la militarización de la vida que quiere hacer la policía. Y quizás también hay un mandato político sobre Bogotá, porque no olvidemos que esta gente perdió Bogotá. Entonces quizás aquí también hay una puja política de desobedecer intencionalmente desde el gobierno a una alcaldesa. Yo sugeriría eso. Jerónimo, la alcaldesa no puede pedir el cambio del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Yo sé que no lo puede ordenar, pero no lo puede pedir. Eso es negociación. Pues lo puede pedir, sí. Es decir, pueden entrar en unas negociaciones. En las primeras de cambio se había definido que quien estaba dirigiendo el IPEC iba a ser el comandante de la Policía Metropolitana. Al final del día se solicitó y llegó Gómez Heredia. Eso lo puede pedir, pero hace parte de una negociación con el gobierno nacional. Pero yo creo que el papel de la alcaldesa ha sido bueno también, porque aquí tenemos, ante esta crisis de la policía y los hechos vividos en septiembre, se empezó a decir, no, es que esto es una pelea entre la policía y la alcaldesa. No, yo creo que la alcaldesa además ejerció la labor como lo debería haber hecho, y era recoger la información sobre estos casos, convocar el Comité de Derechos Humanos, llevar los casos ante la Procuraduría y hacer el llamado de atención institucional desde el lado civil, diciendo la policía no puede actuar de esta manera. Entonces uno puede no estar de acuerdo con la alcaldesa en su talante y unas expresiones, pero en ese caso, digamos, ella asume ese papel. Lo que pasa es que hay también un discurso contradictorio a veces de la alcaldesa cuando ella también toma el derecho de policía para poder reprimir, digamos, en el periodo de pandemia, y tuvimos una época, digamos, donde los ciudadanos fuimos sometidos un poco al ejercicio del poder de policía, de la actividad de policía en cabeza de la alcaldía y a través de la policía, donde todas nuestras libertades estaban restringidas. Entonces ahí hay unos bandazos. Digamos, yo creo que en el caso de Bogotá también, en materia de política de seguridad ciudadana, lo que hay es, por un lado, tratar de hacer una apuesta muy moderna, tratar de hacer una apuesta novedosa en materia de seguridad ciudadana, pero con una pésima realización desde el punto de vista técnico, porque se queda en una política netamente conservadora, que además insiste mucho en la presencia de grupos criminales en la ciudad, lo cual tampoco está claramente demostrado. Y el tema de los venezolanos que no salió bien. El tema de los venezolanos que es pésimamente administrado, porque digamos, fomenta de alguna manera o legitima en ciertos casos procesos de estigmatización que también son adelantados por la policía. Entonces, el ciudadano medianamente también está siendo agredido en términos generales por esa institucionalidad. De acuerdo. Y puede llegar
Entonces, y Jerónimo, tengo que hacer una última pausa. Dejo para el final el tema de la reforma de la policía y lo dejo para el final. Ustedes dirían que debería ir al principio, pero lo dejo para el final porque en este gobierno no hay ninguna intención ni voluntad política de adelantar un camino que requiere de un consenso amplio en la sociedad. Sin embargo, vamos dejando unas pistas acerca de las cosas que estructuralmente necesitan cambiar en la Policía Nacional. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la crisis en la Policía Nacional, en su cúpula frente a la justicia, del clima de total impunidad y vamos a hablar un poquito, dejar unos puntos acerca de cómo debe cambiar. Pero antes de eso, yo sí quisiera decir, la Policía de Colombia tiene muchas cosas muy malas, pero también hace bien otras cosas. Creo que si uno se mira con países como México, por ejemplo, encuentra que la policía se ha logrado blindar de alguna forma de la influencia de los grupos criminales, al menos en sus esferas más altas. Es una policía profesional en muchos sentidos. Jerónimo, no sé si usted me quiere ayudar aquí. Antes de que digamos de que todo lo malo que hemos dicho, hay cosas que hay que guardar y hay cosas que hay que conservar. No, yo creo que, mire, la apuesta que se hizo desde los años 90 de fortalecer la policía colombiana ha dado sus frutos. Nosotros tenemos una policía con unas enormes capacidades, con unas especialidades en el desarrollo, con una posibilidad de reflexionarse. Cuando usted va a abordar el tema de una potencial reforma, usted lo que dice, no, es que yo no creo que lo que esté realmente funcionando mal es la policía. Es decir, aquí hay unos elementos de supervisión y control internos que deben ser revisados, pero es que hay una asimetría terrible con el poder civil. O sea, es decir, usted en la Procuraduría no encuentra la misma capacidad técnica que existe en la policía. Entonces, ¿cómo puede la Procuraduría realmente controlar a la policía? Usted encuentra procuradores que son super personajes, algunos que quieren ser candidatos, etcétera, etcétera, a lo largo de la historia, pero realmente el funcionariado es muy débil. Y lo mismo sucede en los distintos municipios. Pues claro, usted tiene una alcaldesa como la alcaldesa López que puede, digamos, confrontar, dialogar con la policía. Eso puede suceder en Medellín, en Cali, en Barranquilla, pero realmente en la mayor parte de los municipios, más de 1.100 municipios que hay en el país, usted no tiene esas capacidades. No, entonces de acuerdo. realmente aquí desde ese punto de vista, si usted me lo dice, nosotros no somos amigos de la reforma, no en este momento, e incluso puede ser peor. La policía colombiana es emblemática. Lo que tenemos es una profunda debilidad en el exterior, en la asimetría institucional, que tenemos que entrar a trabajar para poder lograr que la policía funcione de manera adecuada, porque es que realmente es la institución más fuerte y es una de las instituciones con mayor frecuencia, con mayor presencia, pero que no tiene la supervisión y el liderazgo. Jerónimo, pero entonces lo que usted está diciendo es no hay que tocar a la policía adentro en sí, o no tanto, sino que habría que reforzar el control disciplinario, avanzar en la justicia penal, que sean las otras instituciones que rodean a la policía las que se fortalezcan. De acuerdo. Diego. Yo me distancio un poquito de lo que dice Jerónimo en el siguiente sentido. Yo creo que Jerónimo lo ha vivido en Ideas para la Paz, el CINEP también, y es que las personas más susceptibles de generar transformaciones pedagógicas quizás son los policías, y eso hay que reconocerlo, los policías y las policías. Sin embargo, yo sí creo que hay que investigar, insisto, qué está pasando entre la policía y el paramilitarismo en esta ciudad. Porque no lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo y la Personería. ¿Qué está pasando en el Codito? ¿Qué está pasando entre Bosa y Ciudad Bolívar? Entre Bosa y Soacha, entre Ciudad Bolívar y Soacha. Claro, en esos bordes, estamos hablando de dos niveles distintos, ¿no? No es como Cienfuegos en México, que es la cúpula de la policía. Aquí ustedes han afirmado que quizás hay una independencia con las fuerzas paraestatales y yo no lo tengo claro, yo no quiero acusar. Pero la Defensoría del Pueblo lo que muestra es que donde hay mayor abuso policial en los CAIs es donde están entroncadas las estructuras paramilitares de esta ciudad. Ahí qué está pasando con esas coincidencias, y eso es lo que tenemos que develar. Y déjeme, yo meto aquí la propuesta de reforma que hace Daniel Mejía, quien también está de acuerdo en que esta es una iniciativa que requiere de un consenso político y de una voluntad ahora mismo ausente del todo en el gobierno nacional. Mire, yo creo que esos llamados que hacen algunos de nombrar un director civil en la policía o pasar la policía al Ministerio del Interior son cosas estrictamente políticas que no atacan los problemas de fondo. Yo creo que la policía debe seguir en el Ministerio de Defensa. Deben hacerse unas reformas en temas puntuales como lo que decía antes, programas de incorporación, programas de formación y los tiempos de formación,
revisar esos programas. Al interior de la policía hay gente experta y que conoce muy bien estos programas de formación. Hay que darle más juego a esas personas, como por ejemplo el general García, que soy el comandante de la policía de la Metropolitana de Bucaramanga, que conocen muy bien estos temas, pero esto también implica un esfuerzo del Gobierno Nacional de presupuesto. No puede ser que a la policía se le exijan resultados y se le esté recortando el presupuesto. Cuando se recorta el presupuesto, no es que se recorte el presupuesto para cosas inocuas, se recorta el presupuesto para programas de formación, para profesores, para laboratorios de investigación criminal, para una cantidad de cosas que terminan resultando en que la policía los pocos policías que hay, por ejemplo, en Bogotá, que tienen la tasa de policías por 100.000 habitantes más baja de todas las metropolitanas del país, terminen doblegándose en turnos, cubriendo no un cuadrante, sino 3 o 4, y esto genera unos niveles de estrés que tienen que ver con el manejo del talento humano de la policía. Los programas de incentivos, todo el tema de ascensos en la parte baja de la pirámide tiene muy desmotivada a mucha gente, y esto realmente tiene que haber no voluntad política, sino voluntad presupuestal. De nada sirve un discurso del presidente o el ministro de Defensa, vamos a apoyar, si el ministro de Hacienda no asigna más recursos a un problema que es de primer orden en Colombia, que es la seguridad ciudadana. Pero creo que aquí Mejía acá, trata... Daniel, perdóneme, hay que decir 3 cosas, perdóneme. Primero, sí es una decisión política. Lo que pasa es que Daniel Mejía fue un secretario de Seguridad que se escondía bajo lo técnico para tomar medidas políticamente autoritarias. Pero esto es una decisión política. Y segundo, es que la policía tiene una responsabilidad constitucional de convivencia, de construcción de paz, de respeto de derechos humanos. No está enmarcada en un contexto de guerra. Luego, entonces, sí debe estar en un cuerpo civil, y que esté en el Ministerio de Defensa, pues es una contradicción en los términos, es un sinsentido. Más aún cuando hay un ministro de Defensa como el de hoy, que es digamos, que no respeta los derechos humanos, que amilana las prácticas delictivas de la policía y que genera unas patentes de corso para que haya impunidad. Jerónimo, métase, un minutico. No, pues es que una cosa es lo que uno quiere y una cosa es lo que es posible, Diego. Y es pero que una reforma constitucional debería haber, ¿o no, Jerónimo? Yo creo que en este momento, es decir, tú mover un cuerpo que tiene armamento militar, que tiene estructura militar, que tiene cultura militar, pasarlo al poder civil no es, digamos, la mejor estrategia. Yo creo que hay todavía una serie de reformas que hay que hacer a nivel interno, pero es que además hay que empezar por quitarle cosas que no debería tener. ¿Por qué la policía está al frente del IMPEC? La policía no tiene por qué estar al frente ni del IMPEC ni de las cárceles. Sí. ¿Por qué la policía tiene una universidad? No deberíamos tener un sistema de educación que estuviera mucho más involucrado en el contexto civil, en las universidades, y no en una estructura militar aparte, que además se gasta el 50% de la formación en ceremonias de carácter militar. No deberíamos, digamos, darle realmente las funciones de policía fiscal y aduanera a la entidad como la DIAN, crear una policía autónoma en su interior, no deberíamos crear una policía de tránsito al interior. Es decir, hay una cantidad de decisiones que nosotros tenemos que tomar. Pero eso estoy de acuerdo, Jerónimo, pero no sé si esas medidas van a disminuir la criminalidad policial que hemos vivido en los últimos años. Nosotros también tenemos que estrategias que disminuyan esa criminalidad policial. Es una discusión que queda pendiente porque se me acabó el tiempo. Pero un segundo, Daniel, yo creo que no es tampoco... Yo tampoco creo que la policía toda en su totalidad sea un cuerpo criminal. Estoy de acuerdo. Yo creo que eso es la misma idea que la policía tiene a veces con la sociedad, Diego, y eso es muy peligroso. Ni los ciudadanos somos delincuentes, ni la policía es delincuente. Y en creo que tenemos unos mecanismos institucionales que tenemos que poner a funcionar. Y que hay que respetar, pero sí es sistemática esta Jerónimo práctica. Castillo está entre algún punto entre Bogotá y Medellín, Doradal, ahí se oyen pasar los camiones. Muchas gracias por conectarse, Jerónimo, esta noche. Le agradezco mucho. Diego Cancino es concejal de Bogotá. Gracias por venir al estudio, Diego. Gracias por la invitación. Y por sus investigaciones, por favor, siga ahí. Estamos pendientes de lo que encuentre. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Que estén bien.